Buenos días, hermanos. Hoy domingo 22 de noviembre del 2020 me presento delante de ustedes con un corazón agradecido por poder compartir la palabra del Señor. Esta mañana vamos a estudiar sobre ser diferentes. Sabemos que la mayoría de creyentes somos diferentes al mundo, pero la verdad es que a mucha gente no le gusta ser diferentes. La gran mayoría quiere ir y quiere ser parecidos, quieren ir, como se llama, con el rebaño, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque ser diferente muchas veces implica mayor trabajo, mayor sacrificio, hacer las cosas que nos tome más tiempo para hacer las cosas. Y muchas veces podemos ser juzgados, podemos ser observados, podemos ser criticados. Y la verdad que pocas veces las personas son alabadas o enaltecidas por ser diferentes. Pero a veces sí. La primera pregunta que yo te planteo esta mañana es ¿por qué crees que tú eres diferente, hermanos? Y vamos a leer un versículo que está en Primera de Pedro 1, del 13 al 25, que nos describe de alguna manera por qué nosotros somos diferentes. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está la respuesta. ¿Por qué somos diferentes? Porque somos sobrios, porque somos obedientes. Acá nos habla de un antes y un después en nuestras vidas. Antes éramos igual a todos, igual al mundo. Salías a la calle y todos obraban de la misma manera. Pero desde el momento que Dios nos rescató, desde el momento que hemos sido renacidos, hemos vuelto a nacer, nos convertimos en hijos de Dios diferentes. Hay un cambio en nuestras vidas. Antes éramos ignorantes y no conocíamos la verdad. Ahora que la conocemos, sabemos cómo conducirnos. Habla que por nosotros Cristo entregó su vida. Él no tenía mancha ni pecado y entregó su vida por nosotros. Nosotros fuimos rescatados. ¿Eres diferente? Después de leer este versículo, podemos estar completamente convencidos de que sí somos diferentes. ¿Por qué? Porque fuimos comprados.
En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cristo nos compró con su sangre preciosa y ya no nos debemos a los hombres, ahora nos debemos a Cristo. Fuimos comprados y ya no somos nuestros, como lo dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y acá eso es algo bien importante, que nosotros como hijos de Dios entendamos, que nosotros ya no somos nuestros, nosotros somos de Dios. Y todo esto es para la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo ya no es tuyo, hermano. Y para que la vida de Cristo se vea reflejada en nosotros, en nuestras vidas, esa luz que el mundo, que nosotros tenemos esa responsabilidad que el mundo la vea, hay un versículo en 2 Corintios 4:10 que nos dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. ¿Somos diferentes? Claro que somos diferentes. Nos hemos ido transformando de nuestro anterior vivir a tratar de vivir con ese ejemplo que es Cristo. Y yo pensaba y meditaba mientras escribí esta palabra, de algún ejemplo en la vida de mi familia que realmente hayamos actuado de una manera diferente. Y te hablo que como familia, ¿no? Y se me vino a la mente una historia que seguro muchos de ustedes saben y que algunas familias también han tomado esa decisión. Hace 8 años, mi hijo Martín tenía 8 años, él estaba en un colegio, en un muy buen colegio, se decía que era uno de los mejores colegios que hay acá en Perú, y comenzamos a ver cosas que no nos gustaban. Comenzamos a ver y comenzamos a escuchar que él hablaba y usaba palabras que nosotros en casa no las decíamos. Y nos comenzamos a cuestionar de dónde aprende esas cosas, dónde escucha esas cosas. Y en ese momento, hace 8 años, como familia, decidimos ser diferentes a todas las familias o a la gran mayoría de familias de este país. Y decidimos sacar a nuestro hijo del colegio y comenzar a educarlo en casa. Me acuerdo y siempre recordamos con hasta cierto punto satisfacción ahora después del tiempo, ¿qué pasó cuando nosotros tomamos esa decisión? No fuimos comprendidos. No fuimos comprendidos por mi familia, no fuimos comprendidos por la familia de mi esposa. Estaban todos muy preocupados de qué es lo que estábamos haciendo con nuestro hijo mayor. Me acuerdo que muchas personas hablaron conmigo, con Marilú, al respecto, que si estábamos seguros de hacerlo. Y la verdad que hoy, años después, tenemos que reconocer que lo pusimos delante del Señor, que no estábamos del todo seguros de repente en el momento que tomamos la decisión, pero sabíamos que era lo correcto. Y tomamos la decisión. Comenzamos a educar a nuestro hijo en casa. Comenzamos a tomar el control de la educación de nuestros hijos. Ya en ese momento Micaela también comenzaba a estudiar en casa, de lo que ellos aprendían. Queríamos que ellos hablasen como nosotros, queríamos que ellos tengan una vida de enseñanza con un modelo que es Cristo, como lo tenemos nosotros. Y decidimos y tomamos el control de su educación. Decidimos y controlamos
qué aprendían y algo que es de repente hasta un poco más importante, ¿cuándo lo aprendían? No aceleramos nada de su aprendizaje. Esperábamos que ellos iban desarrollando su madurez espiritual para irle enseñando distintas cosas del mundo, ¿no? Y la verdad que lo hicimos confiando en el Señor. Confiando en el Señor porque tuvimos mucha oposición a esta decisión. Fueron muy pocas las personas que no eran creyentes en nuestras familias y amigos, que nos dijeron, está bien lo que has hecho, es tu responsabilidad. Y sí, es nuestra responsabilidad. Y nosotros hemos ido inculcando en nuestros hijos ese ejemplo que es Cristo, que es el ejemplo nuestro también, ¿no? Y el mundo al final lo que ve, porque no conoce la verdad, ve dos niños que tienen buenos valores. El mundo ve valores, nosotros vemos la enseñanza de Cristo y el ejemplo de Cristo, pero ven jóvenes y adolescentes que tienen buenos valores. Eso es lo que ve el mundo. Nosotros nos dedicamos a enseñarle a nuestros hijos, a ponerle límites. Hoy la sociedad no pone límites. Todos dicen, déjalo ser, déjalo explorar, déjalo experimentar. Nosotros no, porque nosotros aprendemos de la palabra. Y la palabra que nos revela el Señor es una palabra que está llena de límites, nos pone límites en nuestras vidas. ¿Qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer? Y es lo mismo que nosotros hemos hecho en la educación de nuestros hijos. ¿Eso qué le enseña? Le enseña a ser obedientes. Lo leíamos en el primer versículo que compartimos esta mañana. Los hijos de Dios somos obedientes. Fallamos, pero en el fondo somos obedientes. Y eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Fue sacrificado? Sí, sumamente sacrificado. Y yo siempre lo digo, mi esposa es la que asumió ese rol más sacrificado de la enseñanza en casa, pero lo hicimos confiando en el Señor. Lo hicimos poniendo ese alto estándar que es Cristo en nuestras vidas. Pero, ¿por qué cuento esta historia? Porque paradójicamente vino la pandemia hace unos meses. Y algo que en su momento, durante muchos años, fue algo extraño, que todo el mundo nos juzgaba. Ahora los colegios cerraron. Y todos los niños fueron a casa a estudiar. Y nos comenzaron a llamar por teléfono. A mi esposa le escribían correos, la llamaban a personas que habían hablado mal de nosotros, porque habíamos tomado esa decisión hace muchos años, a preguntarnos cómo era el homeschool, de qué se trataba, cuáles eran sus bondades. Marilu y yo nos mirábamos en las noches y nos reíamos y nos parecía algo increíble, hasta el punto que en algún momento Marilu me dijo, Martín, de repente deberíamos hacer una empresa de asesoría, ¿no? Y le dije, bueno, amor, no tenemos tiempo, la verdad. Ni tú tienes tiempo, ni yo tengo tiempo para hacer, pero vamos a tratar de ayudar a estas personas. Y estas personas los chicos comenzaron a regresar a casa y comenzaron a educarse con programas en el colegio incipientes, que recién comenzaban, hacían Zooms de 45 minutos, los profesores no sabían cómo conducirse. Pero ¿saben lo que pasó? Los padres comenzaron a conocer a sus hijos. Hubieron padres que se enteraron de que su hijo no sabía leer, de que su hijo no sabía la tabla de multiplicar, de que su hijo no podría preparar un documento para presentarlo o que no podían exponer. ¿Por qué? Todos estos padres que habían estado ausentes de la educación de sus hijos, ¿qué es lo más importante de repente que tiene un padre? Es esa responsabilidad de educar a tus hijos. Se habían dado cuenta de eso. Hace
más o menos un mes, tuve la oportunidad de tener una reunión en la empresa donde yo trabajo con el vicepresidente de Recursos Humanos. Y dentro de las cosas peculiares, y era una reunión para contar un poco cómo habíamos pasado esta pandemia. Y yo conté esta historia del homeschool, ¿no? Y a él le pareció fantástico. Y me dijo, quiero hacer que tú expongas esto en la institución donde trabajamos e invitar a mucha gente que quiere escuchar tu experiencia. Y eso fue lo que hice. Hicimos un webinar respecto al homeschooling y participamos 2 personas. Participó un muchacho de unos 40 años que se había visto obligado, producto de la pandemia, a enseñarle a sus hijos. Y a mí, que teníamos en este proyecto 8 años, ¿no? Y cada uno contó nuestra historia, la historia de este joven, una historia dura, tenía hijos chicos, estaba desesperado, quería que el colegio regrese, pero también le daba gracias que había generado ese vínculo con sus hijos que antes no tenía. Y eso es lo hermoso de todo esto, eso es lo hermoso del homeschool, que tú generas una relación con tu hijo única. Y tú como hijo de Dios tienes que comenzarle a enseñar a tu hijo que es especial, que es único, que es diferente y que tiene que ser orgullosamente diferente. Bueno, yo compartí esta historia y la gente me preguntaba qué era lo más maravilloso. Y lo más maravilloso es eso, que tú asumes el control de la educación de tu hijo y ahí te conviertes en una persona diferente. No hay nadie más capacitado que tú para educar a tu hijo. Tú lo conoces, tú sabes cuáles son sus debilidades, tú sabes cuáles son sus concupiscencias. Nadie lo conoce mejor que tú. Entonces, miren, esta historia que había comenzado siendo de alguna manera criticada por muchos, hoy es reconocida. Hoy tengo a mi hijo Martín salir a la calle y que los chiquitos lo vean con otros ojos, ¿no? Porque ahora ya les parece normal estudiar en casa. Pero ese regalo que Dios ha permitido, como lo dije en esta exposición, porque es Dios quien ha permitido que esos padres se acerquen a los hijos y que vean cómo aprenden sus hijos, es un regalo de Dios. Esa es una historia que yo les quería compartir porque como familia fuimos diferentes y somos diferentes. Y ojalá pase el tiempo y esta pandemia pase y algunos padres recuerden estos meses que pasaron cerca de sus hijos y que pudieron compartir momentos y experiencias irrepetibles. ¿Cómo somos diferentes? Ya lo hemos visto en el versículo que compartimos al inicio de esta palabra. Somos sobrios, somos obedientes, sabemos conducirnos con temor reverente. Creemos en Dios. Hemos sido rescatados, hemos sido renacidos. ¿Y cómo demostramos nuestra diferencia como hijos de Dios? Con 3 cosas. La primera es con nuestro carácter. Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Segundo, con nuestro lenguaje, cómo hablamos. Y tercero, nuestras obras, cómo conducimos en nuestra vida, qué hacemos en nuestra vida, cómo reaccionamos ante distintas situaciones y distintas experiencias. Somos diferentes y no somos diferentes así por encima. Tenemos una diferencia súper importante, súper evidente ante el mundo. No vas a poder ocultarla si eres un real hijo de Dios. El mundo va a ver de lejos esa diferencia, porque ya no somos ciudadanos de este reino.
si no somos ciudadanos del reino de Dios. Y para ser diferentes en carácter, en lenguaje y en obras, tenemos que tener ciertas actitudes y ciertas acciones en nuestras vidas que nos acerquen a Cristo constantemente. Porque si no las hacemos, si no estamos cerca de Cristo, no vamos a poder conducirnos como Él o intentar conducirnos como Él. Tenemos que andar con Él para obtener sus revelaciones, para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Así como los discípulos, cuando estaban camino de Emaús, hay un versículo en Lucas 24:15 que dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y así es como tenemos que conducirnos en nuestra vida. Tenemos que caminar con Cristo. Queremos que Jesús esté en nuestra vida, pero Jesús toca la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese es el deseo de Cristo, que abramos nuestra puerta, que vivamos con Él, que caminemos con Él. También tenemos que hablar con Él. También tenemos que tener una relación entre nosotros y Cristo, como lo hacía Moisés y Elías. En Lucas 9:30 lo dice: y he aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Y acá, en esta pandemia, la Iglesia Cristiana Camacho ha puesto a disposición de todos los hermanos muchas reuniones de oración, muchas reuniones donde nos postramos delante del Señor a hablar con Él, a agradecerle por las cosas que pasan en nuestra vida, a pedirle perdón si le hemos fallado, a decirle los deseos que hay en nuestros corazones, a orar por el hermano caído, por el hermano que está pasando una situación difícil, a orar por nuestro país, por las autoridades. Tenemos muchas reuniones de oraciones, creo que casi todos los días, si no es todos los días. Los varones tenemos 2 reuniones de oración a la semana, ¿no? Y a veces es una pena ver que cada vez ingresan menos varones. Y ahí es donde no debemos de caer, donde no debemos de decaer. Debemos ser persistentes, debemos ser valientes, debemos ser tenaces. Otra de las cosas que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Porque no es solamente decirle todos nuestros deseos. Dios nos habla de distintas formas. Y a veces tapamos nuestros oídos. O nos hacemos los locos, que no queremos escuchar. O no, esto no es para mí, es para mi hermano. Yo estoy bien. Así como Marta de Betania escuchaba, y lo dice en Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús. Para escuchar la palabra de Jesús, tú necesitas buscar un lugar quieto, un lugar tranquilo. Esto no lo puedes hacer rápido, a la ligera. Tu relación con Dios tiene que tener un ambiente adecuado. Tenemos que aprender a mirar como Dios. Tenemos que aprender a ver con sus ojos. A ver con sus ojos la necesidad, a ver con sus ojos a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos.
reflejar realmente el carácter de Cristo. Y finalmente tenemos que esperar a Jesús como su pueblo. En Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y así tenemos que esperar. Pero si no permanecemos cerca de Cristo y Cristo no gobierna nuestras vidas, nos podemos ir alejando cada vez más de Él y comenzar a ceder a las tentaciones y comenzar a igualarte o comenzar a parecerte al mundo, a todos, al común. Y puedes comenzar a dejar de ser diferente. Yo buscaba un ejemplo donde el pueblo de Israel había pedido ser diferente, o parecerse a todos. Y está en 1 Samuel 8, del versículo 1 al versículo 8. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Miren ese versículo. Ese pueblo quería ser igual a todos. Quería dejar de ser diferente y parecerse a todas las naciones. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces nosotros podemos anhelar lo que el mundo hace y queremos parecernos a lo que el mundo hace, porque de repente a la vista parece agradable, pero tú sabes que es camino de muerte. Tú sabes que es camino de muerte. Mire este pueblo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y mira lo que pasa en los versículos siguientes. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eso quiere decir que cuando tú te quieres parecer a todos y dejar de ser diferente, le das la espalda a Dios. Cuando quieres anhelar y cuando quieres parecerte al mundo, le das la espalda a Dios. Y le estás diciendo, Dios, ya no quiero que tú reines en mi vida. Y hemos leído que Jesús dio la vida por nosotros. La pregunta es, ¿cuánto valoras tú como hijo de Dios el que Jesús haya dado la vida por ti? ¿Cuál es el valor que tú le das a ese acto de amor hacia nosotros? Si tú le das un valor alto o altísimo, nunca te vas a alejar de él. Porque vas a reconocer que hubo un hombre, Jesús, que se hizo hombre y que entregó su vida por ti. Pero si tú no valoras ese acto
y tú no reconoces genuinamente que nadie va a hacer eso por ti en la vida, y si tú no le das el real valor a ese tremendo acto, lo vas a despreciar fácilmente. Le vas a dar la espalda fácilmente. Vas a acercarte al pecado y vas a pecar y vas a alejarte. Y cuando tú estés en ese pecado y cuando tú estés alejándote, recuerda que no estás dándole el real valor a Cristo por haber entregado su vida por ti. ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Igual que todos los otros? ¿Así nos vamos a conducir? Y ahí están nuestros jóvenes que están en un proceso de iniciar esa transformación en su vida, que están en un proceso de realmente ellos ponerse del lado del Señor. Y a veces a ellos los mueven el qué dirán. Les da roche, les da vergüenza ser hijos de Dios. Quieren más bien pasar desapercibidos. Este es un mensaje para nosotros. Tenemos que tener el valor de mostrar nuestra diferencia al mundo. Y eso tiene un precio. Y tú como hijo de Dios tienes que tener el valor de pagar ese precio. ¿Y cuál es ese precio? ¿Se burlarán de ti? Sí, seguro. Seguro que se burlarán de ti. Hablarán mal de ti. Hablarán a tus espaldas. Te juzgarán. Serás señalado. Serás ofendido. Serás llamado fanático. Nunca ha sido bien visto por el mundo la fidelidad que puede tener un hijo de Dios por su servicio, por el servicio a Él. Y no va a ser comprendido. ¿Somos fanáticos? Sí, somos fanáticos. Y amamos a lo malo malo. Y el mundo es al revés. El mundo a lo malo le llama bueno. O de repente, no tan malo. El mundo no es estricto. El mundo no está acostumbrado a vivir entre parámetros. Nosotros sí. Y eso no implica que no tengas libertad. Tenemos libertad, porque cuando tú tienes una relación con el Señor, vives dentro de esos parámetros feliz. Sientes que nadie te obliga a vivir dentro de esos parámetros, porque realmente tienes una relación con el Señor. No puedes estar bien con Dios y con el mundo. Debemos ser valientes, debemos ser diferentes, aún incluso cuando perdamos las relaciones que teníamos con personas del mundo, con tus anteriores amigos. Hay un ejemplo que muchos conocen, y lo más increíble de este ejemplo es que es de un joven. A mí me encanta este ejemplo porque es de un joven, y es de un joven que estaba firme en lo que él creía. Y eso es difícil de encontrar. Y es la historia de Daniel. En Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren, un joven que sabía que afuera en el mundo se iba a contaminar, y eso te habla a ti. Afuera te vas a contaminar, y Daniel decidió no contaminarse, así como tú debes decidir no contaminarte. Y en el verso 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia. Y eso es hermosísimo, porque cuando tú te la juegas por el Señor
y escoges por el Señor, caes en gracia. Caes en gracia. Y esa es la luz de Dios. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego él vea vuestros rostros más pálidos de los que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él rey mi cabeza. Y ahí quiero detenerme, porque así es el mundo. O sea, este eunuco decía, oye, ¿qué estás haciendo? Te van a ver pálido, te van a ver con mal semblante. Y eso es lo que hace el mundo, cuando nosotros hacemos algo diferente. Con la historia que yo contaba del homeschooling. Oye, ¿qué estás haciendo? Tu hijo no va a ser muy inteligente, no va a poder ir a la universidad. ¿Cómo vas a ser socialmente? No va a poder hablar con la gente. Eso lo ve el mundo. Cuando tú marcas una diferencia, el mundo ve todo lo negativo de la diferencia que tú estás marcando. Y eso es lo que estaba haciendo el eunuco. Estaba preocupado por el semblante de Daniel. Y en el versículo 12 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por los jefes de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Increíble. El Señor te va a hacer resaltar, te va a hacer brillar. Joven, adulto, mayor, la edad que tú tengas. Si tú escoges la parte del Señor, el Señor va a poner las cosas en su lugar. Eso no te quepa de dudas. O sea que no tengas temor de retar al mundo con tu diferencia. Dios nos va a respaldar, así como respaldó a Daniel. Pasará el tiempo, como la historia que yo les he contado del homeschooling. Pasaron 8 años para que hoy digan, wow, yo no sabía que mis hijos hacían esto o hacían lo otro. Y regresaron esos padres a sus hijos a tener una relación con ellos. Y ya para ir acabando, hermanos, y es importante que seamos diferentes para poder demostrar el carácter de Cristo, para poder tener palabras de acuerdo a Cristo, para conducirnos en nuestra vida de acuerdo a Cristo. El siguiente versículo habla de las diferencias que se podrán apreciar plenamente en el futuro. Pero la verdad que estas diferencias deben ser una realidad para nosotros. Ahora es el momento. Y está en Malaquías 3:18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Desde hoy, hermanos, tenemos que saber de esta diferencia y vivir siendo diferentes, orgullosamente diferentes.
somos hijos del Dios Altísimo y como tales tenemos que vivir, hablar y obrar todos los días de nuestra vida como Jesús lo hiciera, hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora, toda esa situación que vas a pasar, porque nadie dice que va a ser fácil, nadie dice que va a ser un jardín de rosas. Va a ser difícil, pero ¿qué nos dice la palabra? En Romanos 8, versículos 17 y 18. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este versículo quería cerrar esta palabra, porque la verdad que el Señor nos dice que vamos a padecer, pero vamos a padecer con Él. Con Él. Y Él nos va a respaldar. Él no nos va a dar la espalda, nos va a respaldar. Y que todo esto que pasemos, que podría ser difícil, no se le compara a la vida eterna. No se le compara a ese enorme galardón que tenemos los hijos de Dios por delante. Así que, hermanos, esta mañana yo los reto a ser orgullosamente diferentes. Que Dios los bendiga. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de